Quiero por favor que busquen el libro de Daniel capítulo 1. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Y vamos a hablar en este día, vamos a hablar con el tema edicto de contaminación. Edicto de contaminación. Voy a pedirle por favor a mis hermanos que sean pacientes. Acostumbro cuando llevo una serie de mensajes y los mensajes llevan un tiempo. Necesitamos hacer una plataforma para que usted tenga la respuesta donde nace lo que usted ha creído. A mí me gusta ir a la raíz, ir al meollo del asunto, para uno poder entender, porque a veces no entendemos dónde nacen las cosas. Y cuando alguien nos pregunta, nosotros no tenemos respuesta. Vamos a llamar al pastor. Pero es importante que tú seas un maestro, un discípulo del Señor, que sea un hombre o una mujer que pueda contestar algunas de las preguntas, no capricho, y no preguntas que deben hablar del porvenir del ser humano, deben hablar la realidad de lo que es el ser humano. Quiero, antes de comenzar a leer la palabra, saludar a cada uno de ustedes en el amor de Jesucristo. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda circunstancia y todo entendimiento, esté en tu corazón. Recibe ese abrazo de parte de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Daniel 1, dice así el verso 1. Daniel 1, verso 1, por favor. Daniel 1, verso 1. Dice así: en el año tercero, y queremos leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es en el año tercero del reinado de ¿quién? De Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿A dónde? A Jerusalén. Y la sitió. ¿Entiende usted lo que es sitiar? Cuando una nación sitia a otra o la invade. ¿Usted entiende ese término? ¿A quiénes de ustedes no la ha invadido el enemigo? A mí me invadió en una ocasión. Yo no sé si usted lo ha invadido. ¿Cuántos de ustedes no han sido invadidos por el enemigo de las almas y de los hogares? A ver si usted observa acción de sus hijos, de su familia, de su esposa, de su esposo. Y dice, oye, pero ven acá, aquí hay una tercera persona que no fue invitada al negocio, que no fue invitada a esta fiesta. Observemos, muy importante, lo primero que la Biblia nos enseña. La Biblia nos ubica a nosotros en la posición histórica, para nosotros saber cuál era el acontecimiento, qué era lo que estaba pasando en ese entonces. Nos menciona algunos personajes, nos menciona algunas personas aquí, que es importante nosotros descifrar algunas personas en algunos tiempos. Dice en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Hubo un hombre llamado Nabucodonosor, que su padre se llamaba Nabucodonosor, que iba conquistando en el siglo VI antes de Cristo, iba subiendo al norte y era general de su ejército, porque su padre estaba en ese entonces como rey. Pero ¿qué sucede? Que él vence en un lugar llamado Carquemis, vence a un faraón llamado Necao. Ese faraón vence a otro rey en Israel llamado Josías, que era el padre de ese Joacim. Josías, al ser padre de este Joacim, queda vencido por Necao, y Necao le quita el reinado al hijo mayor de Josías, llamado Joacás, y le da el reinado a Joacim. Entonces este Joacim era un vasallo, era un títere que estaba siendo gobernado por otro rey. Pero ¿qué pasa? Que cuando Nabucodonosor llega, encuentra que era un bandido desobediente, que parte de los rollos de lo que escribió Jeremías, él se lo rompió. Dice la palabra que fue en el reinado tercero de este rey que entra este hombre llamado Nabucodonosor y conquista Jerusalén. Pero vamos a ver, por si acaso usted es un lector de la palabra y usted se encuentra en ese mismo cuadro, pero por otro narrador, por otro profeta llamado Jeremías. Creo que Jeremías 46, verso 2, nos dice otra fecha. Dice, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón, Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, mencioné Carquemis ahorita, ¿recuerdan? A quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Hay una contradicción ahí, ¿verdad? Y usted observa
Cuando leímos, hay algunos ingenieros, intelectuales, doctores, personas que dicen: yo no leo la Biblia porque se contradice. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? Amén. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted hace el estudio y busca los anales de la historia y observa a los historiadores, observamos, por ejemplo, Daniel surgió y echó todas sus raíces en un lugar llamado Babilonia, que ustedes lo van a ver más adelante porque estamos hablando de un adicto de contaminación. Babilonia, él había crecido en ese lugar, pero ¿qué pasa? Que Jeremías está en Jerusalén, él está narrando con la cronología judía, mientras que este hombre llamado Daniel está narrando con la cronología de los caldeos, de los babilónicos o de los babilonios. Es lo mismo, lo único que uno narra con la cronología de su país y el otro narra con la cronología de otro país. Por ejemplo, la China tiene su cronología, Estados Unidos tiene la suya, cada uno tiene su cronología. En ese entonces, ellos acostumbraban, por ejemplo, los judíos narraban desde el tiempo de la inauguración, mientras que en Babilonia, donde está este hombre Daniel, comienza a hablar desde el tiempo que comienza el reinado, desde que fue elegido. Y me explico. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ¿en qué fecha o en qué mes, para no confundirlo, se elige el gobierno o el presidente de los Estados Unidos? En noviembre. ¿Y cuándo toma el poder? En enero. ¿Usted entiende? Entonces, ellos lo narraban desde el momento en que tomaba el poder y otro del momento que fue elegido. ¿Usted me doy a entender? Pero vamos a seguir caminando porque yo lo que estoy introduciendo. Ok, aquí observamos que en este hombre, cuando Nabucodonosor llega, Nabucodonosor es un pagano, es un rey que viene, vuelvo otra vez al capítulo 1, y en el verso 2 dice lo siguiente. El verso 2 dice lo siguiente. Dice: y el rey entregó en sus manos a Joacim, leí mal. Y el Señor entregó sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a la tierra de ¿dónde? ¿A dónde lo trajo? Hay que codificar esa tierra porque uno no la conoce ahora mismo. Sinar, un enclave de aproximadamente unos 300 kilómetros cuadrados. Es la tierra, es la primera ciudad que se edifica o que se hace después del diluvio. Si usted observa en el libro de Génesis, capítulo 11, usted observa que se comienzan a mover los descendientes de uno llamado Noé. Y una parte de los hijos de Noé, el primer hijo de Noé fue Sem, por eso los judíos le llaman semita también. El segundo fue Jafet, al cual en los labios de Noé fue engrandecido, y esas tierras fueron ocupadas, esas descendencias ocuparon la parte de Europa, parte de América, y parte también de lo que hoy se conoce también en Asia, pero más importante, ocuparon la parte de Europa. Los semitas ocuparon parte de lo que hoy se conoce en la tierra de Israel y todas esas partes por ahí, y los camitas, que son los que ocupan la parte de África. ¿Qué sucede? Que esa tierra Sinar es la tierra que un historiador llamado Heródoto, era griego, uno de los padres de la historia, muy conocedor de la historia y muy usado por los historiadores, lo citan. Le puso a ese lugar Mesopotamia. Esa ciudad le puso Mesopotamia. ¿Por qué le puso Mesopotamia? Le puso Mesopotamia porque estaba entre dos ríos. ¿Entre cuáles ríos? En Jeremías 46, verso 2 leímos entre el río Tigris y el Éufrates. El río Tigris y el Éufrates. ¿Existen esos dos ríos en estos tiempos? Sí. ¿Con qué nombre? Con el mismo nombre. Entonces, los que conocen un poco de historia, yo no soy muy historiador, pero yo conozco un poquito de eso. Recuerdo que hablaban de lo que se llama la Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia. Yo no sé si ustedes recuerdan eso en la historia. Amén. Carlos, ¿recordaste eso en la historia? La Alta y la Baja Mesopotamia. Tú tienes que recordar eso. Seguro, me picó el ojo, mejor que sí. Entonces, la Alta Mesopotamia estaba ocupada por los asirios, la Baja Mesopotamia por los babilonios o los caldeos. ¿Estamos entendiendo un poquito? Amén. ¿De dónde venía entonces Nabucodonosor? ¿De la Baja o de la Alta?
venía de la baja. Nabucodonosor, en la historia nos registra que Nabucodonosor venía rompiendo cabezas. Todo el que le encontraba en el camino lo llevaba. Se lo llevaba. Entonces, cuando él llega, dice aquí, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién fue que se le entregó? Señor. ¿Quién fue que se le entregó? Señor. ¿Fue Nabucodonosor que le ganó? No, por la desobediencia de este rey, fue entregado en la mano del otro rey, porque en ese entonces y siempre cuando tú haces algo mal, todas nuestras acciones traen una reacción y toda transgresión trae una retribución. A veces nosotros creemos, por ejemplo, hablamos de nuestra salud, queremos salud, pero imagínate tú que tú a las 12 de la noche te traen, mira, me trajeron ahí 2 libras de chuleta y grasa para que grasa. Y tú comes chuleta, son la hora, y comes chuleta. Bueno, mi hermano, yo tengo que comer. Y te pasa peor que cuya, que nada más comes cerdo. Y tal que parece un pichón de cacherote que no cabe por esa puerta. Entonces, ¿usted cree que si usted se alimenta mal, no, oye, hay una cosa, mal nutrido y desnutrido son cosas muy diferentes? El nutrirse mal es comer mal, y el de nutrirse usted no tenía dedo a comer. Son cosas diferentes. Entonces, si usted se alimenta mal, ¿cuál usted cree que va a ser la reacción del cuerpo suyo? Te va a enfermar. Te va a enfermar. Cuando violamos las leyes, es seguro que alguien nos va a cobrar, nos va a pasar la factura. Nos la van a pasar. Si violamos la ley, nos la van a pasar. Es importante que nosotros tratemos de andar derecho. Dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí apunté. Segunda Reyes 24:1, verso rapidito, para nosotros codificarnos. Estoy preparando la mente porque voy a aterrizar, quizá en diciembre, pero voy a aterrizar. Dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. El hombre no, oye, yo voy a servirle al Señor cuando tú ves, mira, olvídate de eso, que cuando yo consiga el trabajo, yo te calibre los domingos. No voy a fallar en la iglesia. Mi hermano, el que no es fiel en lo poco, poco puede ser fiel en lo mucho. Ese era un bandido que no obedecía a nadie. Oye, Nabucodonosor, Joacim era un bandido que no obedecía a nadie. Se le reveló a Necao, se le reveló a Dios, se le reveló a todo el mundo. Ya le sacó las uñas también a Nabucodonosor. Dice que se rebeló contra él. Vamos a ver en segunda de Crónicas otra vez, rapidito. El verso 5 hasta el verso 5 del 36. Dice aquí, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de ¿qué? Es como que no desayunaron, ¿qué es lo que pasó? No sé nada. Dice, comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de ¿quién? ¿Por qué hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Oye una cosa, Jerusalén significa ciudad de paz, y todo aquel que hace lo malo, ¿cómo puede estar en lugar de paz? Una persona de contienda, ¿cómo puede estar en el lugar donde hay paz? Por eso usted observa que hay personas que vienen a la iglesia y no se sienten bien, porque son personas contenciosas, son personas que viven haciendo rencilla y buscando chismes, buscando problemas, y donde hay paz no hay comodidad para ellos. Dale un aplauso al Señor, muy fuerte. Dice el verso 6, dice, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Por bueno, atado con cadenas. Y el verso 7 dice, también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Quise leer todos estos puntos porque es muy importante lo que les quiero decir. Nosotros tenemos que entender que en los tiempos pasados, cuando los gobernantes iban y conquistaban las naciones, no es ahora que a nivel de paz. Cuando por ejemplo Roma llegaba y decía, hay un proyecto, ¿cuál es el proyecto? El proyecto espaciano, no hay problema. ¿Y saben qué es lo que hacían? A los soldados los movían, dice, mira, hay que conquistar la tierra, hay que buscar comida. Y salían a buscar territorios infelices.
a espada pura y se construían. Los imperios se han construido a base de sangre. A base de sangre. El imperio nuestro está construido a base de sangre también. ¿Usted sabía eso? El enemigo imita todo lo que Dios. Entonces, este imperio que ha sido construido a base de la sangre de Jesucristo, el enemigo lo ha tratado de conquistar y lo imita. Lo imita. Entonces, en ese entonces, cuando aquellos gobernantes, aquellos reyes conquistaban una nación, llevaban los utensilios y lo llevaban delante de su Dios. Oye, lo llevaban delante de su Dios, mostrando que su Dios tenía supremacía en contra del Dios que ellos habían conquistado. Dale un aplauso al Señor. Pero apunté algo aquí, dice, para que se cumpliesen los dichos de Jehová, para que se cumpliesen los dichos de Jehová Dios por boca de sus santos profetas. En Isaías 39 observamos un escrito. Si quiere lo ponen, no hay problema, yo lo voy a parafrasear, que no quiero saturarlo con ciertas cosas. Hubo un hombre llamado Ezequías. Que era el padre de uno de los reyes más malos que dio el reino del sur, llamado Manasés. Ezequías. Ustedes recuerdan que yo mencioné una nación llamada Asiria. Asiria era como de manera un Estados Unidos en estos tiempos, poderosa, y tenía más poder, más dominio, dominaba todo el Medio Oriente. Y al dominar todo el Medio Oriente, Asiria había conquistado a la hermana Israel, a la parte del norte, en el 722 antes de Jesucristo, en el reinado de un rey llamado Oseas. Y cuando lo conquista, casi 100 años después, viene a conquistar, o 100 años después, a conquistar a la parte sur. Y cuando va a conquistar la parte sur, hay un rey llamado Ezequías, que cae enfermo. Y a veces me siento de esa forma, cae enfermo. Oye, Ezequías es conquistado, o es invadido, sitiado por una nación poderosa. Imagínense que Estados Unidos invade a República Dominicana o cualquier nación tercermundista que no tiene poder militar para poder enfrentar esa nación o esta nación. Cuando es conquistada o cuando es sitiada, dice la palabra que este hombre llegó, y al llegar delante de en ese lugar, lo que hace es que comienza el rey y le preguntan los emisarios, que todavía Babilonia no tenía poder militar, no tenía la capacidad, no era conquistadora. Cuando llega, dice la palabra, que le hicieron unas cuantas preguntas a este hombre llamado Ezequías, y le preguntan: ven acá, voy parafraseando, ven acá, ¿cómo fue que tú venciste a los asirios? Ese poder militar tan fuerte, ¿cómo tú venciste a esta gente? Y comenzó como aquel que tiene algo, ve, le presenta a la mujer, le presenta a los hijos, le presenta lo que tiene. Ven para que tú veas, mira esa casita que yo tengo, mira el tremendo jacuzzi, tú no viste el carrito, mira qué carrazo, mira cómo está todo. Entonces aquí dice, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, ustedes ven que son diferentes. Merodach es una deidad babilónica que viene del dios Marduk, que es el Dios supremo de los babilonios. Dice aquí, y envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y había convalecido. Él estaba enfermo, pero comenzó a enseñarle cosas que él no tenía que ser, secretos que usted no tiene que muchas veces a un desconocido enseñárselo. Y dice la palabra que Dios se enojó tanto con Ezequías y le dijo: por tanto tú le has enseñado la intimidad tuya y la intimidad de tu casa, ellos mismos te van a conquistar a ti y ustedes van a ser siervos de ellos. Mi hermano, lo que Jehová dice, si Jehová habló, mira, si Jehová dice que te va a dar algo, o lo que sea, mira, créelo, que aunque tú creas que no va a pasar, créelo, mi hermano. Lo que Dios ha determinado en la eternidad, eso sucede porque sucede. Entonces, no fue Nabucodonosor que venció a los judíos. Fue Dios que le puso en la mano a los judíos y a Joacim, a Nabucodonosor. Dice aquí
Era costumbre para los antiguos llevar los despojos que le quitaban a sus enemigos al templo de su Dios. El Dios nacional de los babilonios se llamaba Marduk, y la adoración a Marduk en realidad tenía un significado tanto político como religioso. Babilonia era la ciudad de Marduk. Al reclamar que Marduk era el Dios supremo, los sacerdotes afirmaban la supremacía de Babilonia sobre las demás naciones y territorios del Medio Oriente. Nabucodonosor y su pueblo sostenían que la victoria sobre los judíos, tanto en su carácter político como religioso, fue una victoria de su Dios. Así como él venció a Joacim, también Marduk venció a Jehová. ¿Qué le parece? Eso era lo que existía. ¿Usted no ha tenido alguna vez conversación con algún satanista? ¿Usted algún día no ha tenido conversación con algún satanista? Los satanistas dicen que el Dios nuestro es un Dios débil, que el Dios nuestro es un Dios que no tiene poder, porque Él deja que todo el mundo haga lo que quiera. El Dios nuestro es muy tolerante, y ellos, cuando le sucede algo a uno, significa que el Dios tuyo es más débil que el diablo que a ellos le están sirviendo. La tierra de Sinar, Babilonia, como expliqué anteriormente, como la narra la Biblia, fue habitada por sus primeros habitantes llamados los sumerios, también los acadios. Esta palabra ya la expliqué del Mesopotamia por Heródoto, el historiador griego. Es aquí donde nace y florece la idolatría. Babilonia fue el centro idolátrico de la antigüedad. Sus primeros habitantes, los sumerios, adoraban ídolos. Los babilonios y sus vecinos, los asirios, adoptaron la forma de adoración de los sumerios y aún a sus dioses, cambiándoles sus nombres. Los sumerios, 3 dioses cósmicos tenían. Oye, al dios Luna le pusieron Sin, al dios Sol, Chamar, y al dios Venus le pusieron Ishtar. Chamar, o al dios Sol, es el dios de la justicia, e Ishtar es el dios del amor y de la guerra. ¿Qué pasó? Que los babilonios, bueno, nosotros vamos a trabajar con nuestra teología astral, vamos a traer la nuestra, y no se me desesperen que voy a aterrizar. La teología babilónica tenía la luna que llamaba el dios Sin, a Venus, Ishtar, diosa del amor y de la guerra, una vez más, y a Marduk, el dios supremo. Cada uno de estos tenían su nombre. Los sumerios tenían el dios cielo, el dios aire y el dios tierra. Es muy importante que usted ponga mucha atención. Se ve un poco abstracto y se ve un poco lejos, pero ponga mucha atención. Ahora mismo hay mucha alternativa, hay mucha sanidad o sanación por medio de medicinas alternativas. ¿Usted entiende lo que son las medicinas alternativas? Que son las medicinas que tienen supuestamente poder. Los novelistas dicen que la medicina puede tener poder en el campo de la energía, utilizando la ayurveda, utilizando también la acupuntura y utilizando otros puntos. En el Dios supuestamente la naturaleza, y observamos esas deidades que vienen de allá donde nace la idolatría. Donde nace la idolatría, oye, nace la idolatría. Mientras Dios tiene una capital que le llama Jerusalén, ciudad de paz. El enemigo tiene una capital llamada Babilonia. Oye, llamada Babilonia significa confusión. Mientras ellos dicen que Babel es la tierra que te lleva al cielo, la puerta que te lleva al cielo, Dios dice que es confusión. Alguien decía, todos los caminos llegan a Roma. Pero vamos a ver si es así. Búsquese Apocalipsis 17, 1 al 6, a ver qué nos enseña eso. La importancia que tenemos nosotros de uno conocer dónde uno está. Y es tiempo de salir de los tiempos de la ignorancia. Se vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, o sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El verso 3.
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dice el verso 5, y en su nombre un nombre escrito, un misterio, mi hermano. ¿Cómo se llama? Babilonia la grande, las madres de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice el verso 6, y voy a explicar todo lo que estoy leyendo. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Oye, con gran asombro. El verso 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos a ver. Búscame los otros versículos, creo que el verso 10. Vamos a ver la interpretación. No voy a interpretar, que interprete la misma Biblia. Verso 10. El verso 10, por favor. Dice, bueno, para atrás, déjame al 8. Dame al 8. Dice, la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Oye, dice que está para subir del abismo. Es importante que nosotros sigamos entendiendo la codificación que está diciendo la palabra. El libro de Apocalipsis es un libro con muchos enigmas, con muchos signos, con muchas figuras, le llaman figuras apocalípticas. Y es importante codificarla para nosotros poder entender. El verso 9 y el 10, quiero por favor. Dice, esto para la mente que tenga ¿qué? Sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Oye, ¿cuáles son esos 7 montes? Los escatólogos, aquellos especialistas en asuntos de escatología o de lo que se conoce como la profecía bíblica, han determinado y han estudiado que Roma está ubicada sobre 7 montes. Se han hecho estudios y no es un asunto, geográficamente está sobre 7 montes. Dice, esto para la mente, verso 10, voy a seguir explicando los 7 montes. Dice, son 7 reyes, ahí voy. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Oye, 5 de ellos han caído. Son 7, también son 7 montes, los 7 montes son donde está la mujer. Los 7 reyes que habla, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro es necesario que dure breve tiempo. Vamos a ver. Conforme a los historiadores, han existido, hasta este entonces, han existido 6 reinos que han dominado a totalidad el mundo entero. El primero era el reino de Egipto, que dominó a totalidad toda la tierra. El segundo fue el de Asiria. ¿Cuántos van? 2, ¿verdad? El tercero fue el que estamos usando ahora, que fue el de Babilonia. El cuarto es el de los medos y de los persas. Y el quinto, ¿sabe cuál es? El de los griegos. 5 de ellos han caído, como es en el tiempo de Juan, en el tiempo de Roma, ya esos cayeron. Uno es porque están en el tiempo de Roma, ese es el que está esperando ahora. Y el otro es necesario que dure breve tiempo, que es el anticristo. Y el número 8, mira lo que dice. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Cómo es el asunto? La bestia que es también el octavo. Si usted conoce los nueveritos han dividido el mundo en 10 espacios, en 10 secciones, en 10 reinos. 10 reinos, lo tienen dividido. El Comité Trilateral, que está compuesto la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Y las demás áreas, la parte de África, la parte de los países del Mercosur, siempre el hombre ha tenido en la mente de establecer un reinado mundial, de globalizar. Porque quieren imitar todo lo de Dios. Dice, la bestia que era y no es, el octavo. ¿Qué sucede? Que cuando surge este hombre llamado el anticristo, no voy a entrar mucho en detalle porque es otro mensaje. El anticristo va a arrancar, allá Daniel dice que arrancará 3 de los cuernos primero.
he estado investigando, y no he investigado ni siquiera en libros, sino personalmente a personas que viven en la Unión Europea, y les pregunto, ven acá, ¿cuál es el dinero que se está usando ahora mismo allá en un lugar llamado Inglaterra? Me dicen, no, el dinero que se está usando es el pound, la libra esterlina, y no están usando el euro. Dicen, no, nosotros no lo usamos, el euro no se usa allá. Entonces, oigan esto, cuando el anticristo venga, como esa gente no quiere ubicarse con el anticristo va a arrancar 3 de los cuernos primero. 10 más 3, ¿cuántos son? 13, ok. 7 más 3, ¿cuántos son? Y 10 menos 3, ¿cuántos son? Entonces dice que el séptimo es también el octavo. Como Daniel habla de 11 cuernos, 7 más 1, ¿cuántos son? 8. 7 más 1 es 8. ¿Qué significa? Que cuando el anticristo venga, despegue 3 de los primeros cuernos, se van a quedar 7. Y como él es también un reino, va a ser el número 11. Dale un aplauso al Señor. Y si tú le has tirado, no te preocupes. Esto no te quería, estate tranquilo. Lo importante es que tenemos que entender que nosotros no podemos estar adorando a dioses astrales, no podemos estar adorando a dioses de la luna, al dios del sol, al dios de las estrellas, al dios Marduk. A quien nosotros adoramos es al dios al rey de reyes y señor de señores. Ese es uno. Número 2, tenemos que entender también que nosotros somos personas lavadas con la sangre de Jesucristo, y en nosotros no puede existir confusión. Cuando usted viene, usted tiene que romper el cordón umbilical con todas las tradiciones que usted trae, porque esas tradiciones es a demonios que están adorando y que adoran demonios. La única representante que tiene, oye, dice la Biblia que este representante en el infierno se llama la iglesia tradicional, porque eso fue lo que leímos. Está para subir del abismo. ¿Usted cree que es asunto de juego? Dice Babilonia la grande, misterio, la madre de las rameras. ¿Por qué la madre de la ramera? Le he explicado a ustedes que una ramera no tiene compromiso con hombre. Una mujer en lo espiritual, oye, no tiene pacto con el Dios verdadero. Nosotros tenemos un Dios de pacto. La palabra Adonai, la palabra Jehová, tiene su significado. Oye, la palabra Jehová significa aquel que tiene el pacto eterno. El pacto eterno. Aquel que tiene existencia constante. Aquel que significa el eterno. Oye, Adonai, el Señor del pacto también. Oh, gloria a Dios. Entonces nosotros estamos identificados con un solo Dios. Estamos identificados con el Dios verdadero, con el Dios eterno. Amén. Por ello usted observa que cuando Nabucodonosor llega, dice aquí la palabra, tan importante, muchísimos puntos. Mira, si nosotros vamos a Apocalipsis 18, no lo busquen, observamos, es donde habla las características. Dice, primero leímos que donde han fornicado todos los reyes de la tierra. Usted entendió, porque yo le expliqué a usted el término espiritual, lo que es la fornicación. Cuando usted fornica espiritualmente, es una persona que adora a otro Dios. Cuando usted fornica en lo material o en lo físico, es porque usted se va con cualquier mujer o con cualquier hombre, sin tener nunca compromiso con una mujer o con un hombre. Eso es fornicación. Entonces, así mismo se traslada en el término espiritual. ¿Qué sucede? Que esta mujer, dice la Biblia, que esta iglesia tradicional es en el único lugar donde habita esa habitación de demonios. Es habitación de demonios, habitación de demonios. O usted no ha escuchado algunas veces que, por no mencionar nombre de iglesia, nadie en fulano, yo no puedo, yo puedo un cementerio y no una iglesia tal. Lánceme piedras y quieren que tú me digas. Es que eso es así. Lleno de demonios, mi hermano. Yo no puedo estar hablando, pasando pañotivo, después estar bailando en el infierno, allá en Altitrán. Hay que decir las cosas claras. Las cosas como son. Porque el que es de Dios, dice la Biblia, que su palabra oye, se olvida de todas esas tradiciones. Dios le dijo a una persona llamada Abraham, oye, Abraham fue de ahí mismo, de esa tierra de los caldeos. Aunque él tenía sangre semita, pero subió en esa tierra de los caldeos. Y dice la palabra que Jehová le dijo a él, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Sal de ahí. Sal de ese lugar de miseria. Sal de ese lugar de magia. Sal de ese lugar de brujería. Sal de ahí. Y corta el cordón umbilical o el ombligo umbilical del cordón, el cordón umbilical, y córtalo de tu familia. Olvídate de todas estas tradiciones. Sal de ahí. Se enganchó Taré con él, el papá. Se fue también su sobrino Lot. Hay una enseñanza en Taré. Taré llega para Naray.
puesto también por su propio por nieto. Por su nombre. Arán significa cuello, hombro, no la cabeza, cuello, hombro. Hay cristianos que van a lugares, a la iglesia, y cuando llegan a ese lugar consiguen lo necesario y se van. Hay personas que hacen lo mismo, se van y son igualitos que tarea. Que cuando llegó lo que le llegó, ya la bendición se quedan ahí. Dice la Biblia que Abraham llegó a ese lugar y duró como 6 años, dicen los historiadores, y siguió caminando hasta llegar a Hebrón, que significa amigo de Dios. Oh, gloria a Dios. Aquel que cruza a aquel lado del río. Bueno, vamos a quedar ahí, no hay que seguir adelante. ¿Por qué Abraham cortó toda esa desgracia? Porque había subido en la Babilonia, en el misterio. La madre de la ramera, ahí floreció la idolatría, ahí floreció todo. Entonces el Señor, cuando Él conquista a ese lugar llamado Jerusalén, esos conquistadores llegan, Nabucodonosor llega con todo su esfuerzo, con toda su fuerza, y comienza a hacer burla y le quitan todos sus utensilios por la desobediencia. ¿Tú quieres que te vaya mal en la vida? Desobedece la palabra del Señor. No lo hagas, porque no es bueno. Pero si tú quieres que te vaya bien, obedece. Obedece. Vuélveme a Daniel, por favor. Daniel, el verso 3. Ya con esto voy a concluir por lo menos por hoy. El verso 3, Daniel 1. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Oye, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Pues tú te crees que el enemigo le va a caer atrás cualquier cosa. ¿De qué linaje tú eres? Hermano Joel, ¿de qué linaje tú eres? Tú eres rey. Pues tú te crees que a ti te han dado cualquier cosa. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que dice? Tráeme aquello, que son reyes santos, tráemelo. Joven, ¿qué estamos hablando? ¿Del delito de qué? Contaminación. El próximo momento estamos aterrizando por el tiempo. Vamos a durar como 3 meses aterrizando. Vamos a hablar del delito de contaminación, el delito de seducción, el delito de intimidación, el delito de esclavitud. Vamos a hablar de esos 4 delitos. ¿Qué es un delito? El delito es una ley, es un mandato, es una ordenada por una persona de autoridad que tiene posición, que está en un parlamento que tiene autoridad, que tiene mucho poder. Nabucodonosor da ese dicto y dice que le traigan los jóvenes que tengan mucho del linaje de los reyes, del linaje real. Ahí estaba Daniel, ahí estaba Ananías, ahí estaba Azarías, ahí estaba también Misael. Ahí estaban esos 3 campeones del Señor. Cuando lo manda a buscar, dice del linaje real, el enemigo no vas a atacar cualquier cosa. Jóvenes de buen parecer. Oye, jóvenes de qué, verso 4, de buen parecer. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ojo a esto, iglesia. Ojo a esto, joven. Mucho ojo. El enemigo no va a atacar cualquier cosa. A esos que andan, a esos andrajosos que andan todos, que parecen bones y que parecen personas que ni siquiera parecen humanos. A eso él no lo va a atacar. Te va a atacar a ti, que eres un príncipe del Señor, que eres una princesa de Jehová, que eres una princesa de Dios. A eso no te ataca. Ataca a la familia que está bien, la familia que tiene pudor, la familia que tiene principios que rigen la vida, principios morales, principios familiares, principios de justicia. A esa familia es que el enemigo ataca, no a una cualquiera. Apunté aquí. Número 1. El sistema no tiene ninguna ganancia contigo cuando andas o caminas por la regla. Aleluya. ¿Qué va a ganar el abogado si no hay delincuencia? ¿Qué va a ganar el juez? Yo le he explicado a ustedes que los inversionistas se sientan en el salón de las inversiones y dicen: las cárceles que pagan el dinero.
Hay que poner dinero en las cárceles, hay que crear más cárceles, porque hay mucha delincuencia. Porque la Biblia dice que el mundo entero, 1 Juan 5, versículo 19, está bajo el maligno. La Biblia dice, palabras textuales de Jesús, en Juan 12, 13, en Juan 16, 11, en Juan también 14, 30, dice, perdón, 12, 30, dice que el príncipe de este siglo, le llaman a Satanás, el príncipe de este siglo, él es el que domina, él es el que reina en este sistema. Y como él sabe que tú eres real sacerdocio, que tú eres una familia de pudor y de principio, ¿qué va a hacer contigo? Te va a atacar, mi hermano. Dice que tengan buen parecer, que luzcan bien, que estén, oye, que se vean robustos, que se vean que tienen la función clorofila, que están bien en el Señor, que conocen la palabra. Vamos a decodificarlo, vamos a quitarle lo que ellos tienen, los principios judeocristianos, los principios bíblicos, vamos a quitárselos para que sea uno cualquiera. El hecho de que te quieren contaminar, pero eso lo vamos a aterrizar después. Número 2. Por ello el enemigo trata de descodificarte tanto tu educación bíblica como tu lenguaje cristiano y codificarte con el lenguaje de los paganos, ignorantes y mundanos, de modo que hables como uno o una cualquiera, que no hables como lo que eres, del linaje de los reyes, de los sacerdotes, para que te traten como uno del montón. ¿Qué dice el Señor? Efesios 5, verso 30 dice, verso 18 dice, con esto voy a concluir. Los 5, 18. Oye lo que dice ahí. No os embriaguéis con vino, no, ese no es el verso. Ponme el 3:16 entonces, de Colosenses, por favor. La palabra de Cristo more abundancia en vosotros, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué le enseña el Señor? ¿Qué es un salmo? Son literatura bíblica, esos son salmos, literatura bíblica. ¿Qué es un cántico espiritual? Son inspiraciones, son inspiraciones inspiradas por el Espíritu Santo, que son cánticos, que son himnos, son inspiraciones humanas que están basadas en la inspiración del Espíritu Santo. En otra palabra, en los tres, que es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hablar nosotros como cualquiera? No, olvídate de eso. Loco. Señores, nosotros no somos unos cualquiera. Hay que hablar como rey, hay que hablar como príncipe, hay que portarte como lo que somos. Tenemos que portarnos como hombres y mujeres serios y responsables. No podemos ser uno cualquiera. Pero es una mujer cristiana, un hombre cristiano, habla como cristiano, piensa como cristiano y actúa como cristiano, se viste como cristiano. Si tú vas a hacer algo, úsalo con prudencia. Si te vas a pintar, píntate con prudencia. Si te vas a poner un pantalón, póntelo con prudencia. Un vestido con prudencia. O por ahí unos pantalones por ahí que hay que buscar. Ve a buscar media botellita de aceite de culebra para que te lo puedas poner. Y después que siéntate en esa cama y jalando, tú ves que el hombre tiene que hacer unos cuantos puños. Y vámonos. No, así no funciona. Y una bendita falda que a veces me perdona la mujer. Y tú la ves que andan así. No pueden ni caminar. Y los muchachos ahora, ni nada. Y los muchachos ahora andan con unos benditos goribiracos, no para que no fueran que a ver, tú lo ves que andan así, porque para que no les caiga. Esa es la vagabundería. No. Oye, ¿quién ha dicho eso? Un muchacho de que un día aparece uno de que enamorado de la hija mía. Digo, eso no es de Reyes. Cuando lo veo, digo, miren, hizo un cero que guayó por ahí más nunca veo la plata. No, mi hermano, estamos aquí, somos reyes y somos sacerdotes. Eso es lo que el enemigo te busca. Oye, el enemigo busca que tú tengas buen parecer, que tú tengas tu robustidad, que estés claro en el Señor, que tengas tu mente diáfana en Dios. Te quiere decodificar, quiere codificarte el lenguaje de los satanistas, el lenguaje de los cualquiera. Tú no tienes un lenguaje cualquiera, tú tienes un lenguaje celestial, mi hermano, que te comunica el rey de reyes y Señor de señores. Dios te bendiga.